vamos a arrancar con la configuración. El primer punto, el más importante, son las recetas. Las recetas trascienden las campañas, o sea, no son para una campaña, sino para todas las campañas. Eventualmente va a ocurrir que estas recetas van a ir modificándose con el tiempo, porque pueden cambiar los insumos, porque podemos cambiar la tecnología, por cualquier motivo. O sea, en ese caso obviamente vamos a ir cambiando las recetas, pero las recetas que generamos no se van a cambiar, van a quedar acá. Podemos eventualmente sí ponerle una fecha de vigencia y decir que esa receta no se utiliza más. La receta es básicamente un conjunto de labores e insumos. O sea, yo acá tengo una receta de soja, por ejemplo, que la abro. Entonces, esta se llama soja primera argentina, puede ser alto rendimiento también, digamos, esto que figura como nombre es un código que le damos para identificarlo y la descripción ampliada la ponemos en el otro campo. Esta receta la asociamos a una actividad, en este caso soja de primera, y esa actividad está asociada a un cultivo. Esto ya está parametrizado en el módulo de labores de FISIS, o sea que no voy a entrar en este detalle. Si le damos a la receta un rinde esperado, porque obviamente nuestra receta va a estar orientada a obtener una determinada producción, o sea, podemos hacer ciertas labores y ponerle determinadas semillas y determinados insumos con ciertas dosis que van a hacer que en condiciones normales yo obtenga el rinde que tengo planificado. Obviamente después este rinde puede modificarse por factores climáticos, por distintos motivos, pero básicamente este es el rinde que esperamos obtener. Y a su vez, esta receta está asociada a un producto. O sea, lo que tenemos que hacer en este caso es crear un producto en el módulo de insumos que va a ser el producto que nosotros vamos a cosechar y vender. Obviamente el cultivo va a ser soja, en este caso nuestro producto también va a ser soja. Pero a veces tenemos soja para semillas, soja para venta, bueno. Eso lo hacemos acá en el módulo de insumos, creamos dentro del árbol de inventario una rama que sea de productos agrícolas, en este caso se llama granos para la venta. Esto nos va a permitir asociarle un precio, al producto con el cual vamos a comercializarlo y a calcular nuestros ingresos. Bien, también nos permite manejar un plan compartido con un aparcero, o sea, el aparcero que figura arriba somos nosotros, es nuestro tercero interno que se define en FISIS, y cuál es el porcentaje que nos vamos a llevar. Y definimos aparceros, que son terceros, que están definidos como tales en nuestro plan auxiliar de terceros, con un porcentaje estimado a priori. O sea, estos dos porcentajes, 60 y 40, están estimados a priori en función de lo que pactamos con ese aparcero y en función de lo que cada uno va a aportar en términos de labores e insumos. Acá hay un tema interesante, porque esta receta yo dije que es válida para muchas campañas y puede ser que de una campaña a otra los precios se modifiquen. Entonces, en ese caso, digamos, lo que vamos a tener después es un informe acá dentro de agricultura que nos permite controlar los márgenes por aparcero. Eso lo vamos a ver ahora después. Pero entonces, yo tengo un porcentaje definido a priori, de 60-40, y puede ser que este año sea 60-40, pero que el año que viene cambiaron los precios, subió el gasoil, bajó el precio de la soja, subieron los insumos, y bueno, y esto termina siendo otra cosa distinta, 50-50, 65-35, habrá que verlo, pero para eso lo controlamos. Bueno, para ingresar una receta lo que hacemos es poner una colección de labores
Para cada labor se nos va a abrir una ventana en la parte inferior donde ingresamos los insumos correspondientes a esa labor. O sea, si vamos pasando por distintas labores, van a ir cambiando los insumos que estamos aplicando. Entonces, para la labor fumigación terrestre, lo primero que decimos es si es propia o contratada, cuántas dosis o pasadas por hectárea hacemos, normalmente va a ser una, y en qué mes y año lo hacemos. El mes es el mes calendario, o sea, 8 es agosto. El periodo va a ser 0 o 1, según que sea el primer año de la campaña o el segundo. Y esto ponemos 0 y 1 porque como dijimos que las recetas pueden ser para cualquier campaña, no sabemos cuál es el año calendario. Entonces, si estamos en la campaña 16-17, el 0 va a ser para 2016 y el 1 va a ser para 2017. O sea, le suma 1 al año de arranque de la campaña. Y también indicamos el aparcero que va a hacer la labor, o que va a aportar la labor, porque eventualmente puede ser que la ponga yo, pero la esté contratando. O sea, no es que yo la vaya a hacer con recursos propios. O sea, puede ser una labor contratada, pero es mía. Sin embargo, la siembra la aporta el aparcero, con lo cual, bueno, también la contratará él, pero es su problema. Entonces decíamos, para cada insumo, para cada labor, nosotros indicamos abajo cuáles son los insumos que estamos aplicando. En caso de siembra directa, estamos aplicando, 80 kilos de soja por hectárea, un inoculante y un fertilizante. Fíjense que cada insumo me pone entre paréntesis cuál es la unidad en la cual la estoy midiendo, porque si no se presta confusión. O sea, yo estoy diciendo, voy a aplicar una soja 4870, estoy diciendo que son 80 kilos por hectárea. Si no, yo podría decir, en realidad sí, le aplico una bolsa por hectárea. Pero resulta que estoy midiendo en kilos. Entonces el sistema va a suponer que es 1 kilo por hectárea, con lo cual después termino en soberanos disparates. Así que vamos a tener como guía la unidad de medida para saber qué unidad es la que tenemos que aplicar para nuestras dosis. Bien, obviamente algunas labores pueden no llevar insumos. Por ejemplo, la cosecha no lleva insumos. O sea, directamente yo hago la labor y listo, en la cosecha no se aplica insumos. Bien, con esto defino mi receta. Esto lo vamos a usar, o sea, es lo mismo después sacar tantas recetas como quieran. Una cosa que yo puedo hacer es copiar esta receta y le doy otro nombre y después la modifico. Eso me evita tener que ingresar todo de nuevo. O sea, ahí supongamos que hago una ligera variante donde digo, ahora salió un herbicida nuevo, entonces voy a reemplazar el glifosato común por el herbicida nuevo. Lo cambio, le pongo las nuevas dosis y listo. O será que me aparece, un fungicida que hago toda una aplicación junta, también puedo cambiarlo. Acá hablando de fungicida, un tema interesante, acá pusimos una fumigación aérea de fin de ciclo antes de cosechar. Puede ser que en la realidad después no se aplique, o sea, porque en definitiva, en el planeamiento yo estoy apuntando a un escenario habitual, pero puede ocurrir que después no tenga riesgo de hongos, entonces en definitiva no aplique el fungicida. O sea, pero mi plan está igual, por la duda yo lo planifico. Eso va en gusto de cada uno, Normalmente lo que hacemos es planificarlo y si después la cosa viene bien y no hace falta, mucho mejor, nos ahorramos la plata, no hacemos nada. Pero por la duda está planificado. Así que esto es la forma de ingresar la receta. Esto es muy importante, así que vamos a ahora pasar a ver cómo utilizamos esa receta en un plan, en un escenario concreto. Vamos a concluir el ciclo de agricultura primero y después vamos a pasar al ganadero. Yo acá vale la pena aclarar, tengo una opción también donde ingreso ciertos parámetros. ¿Ven? Una de ellas es cuál es el tercero interno, cuál es mi plan auxiliar.
como para que el sistema sepa de dónde tiene que tomar datos, cuáles son las imputaciones contables de insumos y de ganadería, y tiene una identificación de un presupuesto al cual voy a mandar los datos de acá, que es un presupuesto contable. Esto lo vamos a ver después. Pero, y permita también, en caso de que esté planificando en dólares, manejar mis indicadores que pueden ser diferentes para insumos y para labores. O sea, puedo estar teniendo una lista de precios de insumos en dólares, con lo cual mi indicador va a ser 1, pues ya tomo el valor en dólares directamente, y sin embargo las labores las puedo tener en pesos y las quiero convertir a dólares. Entonces tengo dos indicadores diferentes. Esto no es referencial, es simplemente para que sepan, digamos, que existe, pero no vamos a entrar en este detalle ahora. Sí nos interesa entrar en el aspecto de planificación propiamente dicho, para lo cual tenemos que crear una versión. En este caso tenemos dos versiones. Estas versiones, en este caso, el sistema siempre nos dice acá arriba en qué versión estamos parados. O sea, en este caso estamos posicionados en la versión 2013 D2, que corresponde a la campaña 2013. Bueno, si yo quisiera copiar esta versión para hacer una variación de algo, también lo puedo hacer acá. Tengo una opción de copiar, le doy un nuevo código y me copia todos los datos. Dentro de los datos que me permite copiar está si quiero o no copiar los movimientos de Hacienda. Pues puedo decir, bueno, sí, básicamente van a ser los mismos, o no, van a cambiar tanto que los ingreso todo de vuelta y listo. Pero eso viene después. Ahora, sí es importante que identifiquemos una versión con la cual vamos a trabajar. Esta versión principalmente está asociada a la utilización de campos. O sea, mi punto principal de la versión es decir, cuántas hectáreas voy a sembrar de cada cultivo y con qué receta. Ese va a ser mi definición del plan. Es decir, no es poco trabajo, pero es bastante sencillo de hacer. O sea, simplemente decirle para cada cultivo en qué lote lo voy a sembrar y cuántas hectáreas le voy a dedicar. O sea, esto también está pautado por una rotación de cultivos. O sea, yo tengo una secuencia de cultivos idealmente técnica, o sea, técnicamente ideal, mejor dicho, en la cual yo después de un determinado cultivo hago otro. O sea, no hago todos los años soja, sino me comienzo a hacer una soja, después un maíz, después un girasol, después volver a la soja, o un trigo soja. Bueno, me establezco una secuencia, una rotación de cultivo de acuerdo a mi zona, a mis conveniencias y demás. Entonces, en principio, yo sé que si el año pasado sembré un maíz en este lote, posiblemente este año le mande una soja. Bueno, eso va a ir ocurriendo y cuántas hectáreas le voy a mandar. Esto yo lo hago acá con una opción de asignar. Entonces le digo, para el lote 15, que tiene 300 hectáreas de tal fecha hasta tal fecha, le voy a asignar una determinada cantidad de hectáreas a una actividad, que en este caso, bueno, pues la soja, podría haber puesto un maíz, me trae la receta asociada, y yo acá lo que puedo hacer es ajustar esta receta. Esto es muy importante, porque la receta, dijimos, es una receta genérica. O sea, la receta normalmente, como dijimos, va a basarse en un rendimiento esperado, pero va a basarse también en la zona, en las características del campo que yo estoy sembrando. Ahora, resulta que cuando voy al lote, me encuentro que ese lote está lleno de hormigas, entonces tengo que duplicar la cantidad de insecticida. O resulta que está muy enmalezado, entonces tengo que duplicarle el herbicida. Bueno, son esas decisiones técnicas que vamos a tomar en el momento que nos enfrentamos a la realidad del lote. Para eso tenemos este botoncito de ajustar, que en este caso me está advirtiendo que existen requerimientos. Yo voy a decir que quiero seguir igual, me saca otro mensaje, pero en definitiva me va a mostrar para esta campaña, con los años y meses correspondientes, y para los lotes, la cantidad de hectáreas indicada, cuál es la cantidad de cada insumo que yo estoy usando. Yo acá puedo agarrar y modificar esto. O sea, yo digo acá no, el glifosato voy a poner 3 litros por hectárea. Entonces me cambia todo. Me cambia absolutamente todo y me va a guardar la receta con un nombre
que es la que corresponde a ese lote. O sea, yo lo puedo cambiar si quiero, pero en principio me va a guardar la receta cambiada para ese lote en particular. O sea, que esto me permite, ahora no lo hice, no lo guardé, más no voy a guardar esto tampoco, simplemente estaba mostrando cómo funciona y explicando que, digamos, si bien mi receta es genérica, yo la puedo ajustar un poco a las características reales de cada lote. Cabe aclarar que lo que puedo hacer es modificar las cantidades de insumos. Básicamente no puedo agregar insumos nuevos, si no tendría que ser una nueva receta. Podría eventualmente reducir a cero la aplicación de un insumo. Digo, bueno, no voy a aplicar esto, si eso lo puedo hacer, le pongo cero y chao. Lo que no puedo ahí es agregar insumos nuevos, porque si no ya constituiría una nueva receta muy diferente. Conviene entrar directamente por la opción anterior, generar una nueva receta, agregar el insumo, copiar una, le agregamos el insumo que queremos y aplicamos después esa receta al lote correspondiente. También podemos modificar el rinde, o sea, si yo digo, no, este lote es una lágrima, está muy mal, está muy lavado, lo que sea, bueno, puedo bajarle el rinde esperado de la receta, es decir, acá no voy a lograr 7.000 kilos por hectárea ni a palos, así que voy a bajárselo y le pondremos 5.000, lo que sea, con lo cual me recalcula la producción en función de las hectáreas. Bien, con eso hicimos nuestra asignación de lotes. Esto es, yendo a todos los lotes, mi planificación del año. O sea, en definitiva, estoy diciendo cuántas hectáreas voy a sembrar de soja y en qué lotes, qué modificaciones van a tener, cuántas de maíz, cuántas de trigo, cuántas de girasol, etcétera, etcétera. Todo eso me está diciendo qué cantidad de insumos y labores voy a necesitar y qué producción voy a lograr. Acá tenemos un informecito que me ayuda a controlar justamente qué asigné. O sea, acá me está diciendo que en definitiva en soja de primera yo le asigné 220 hectáreas a partir de agosto. Y esto me va a decir si estoy usando toda la capacidad del campo, cuánto me está quedando sin asignación, si estoy superponiendo, bueno, cuántas hectáreas tengo en ganadería, en agricultura, en cada cultivo, etcétera, etcétera. Esto me resume, en definitiva, mi utilización del campo, o sea, cuántas hectáreas puse, que no me haya duplicado en algún caso hectáreas que no corresponden. Podría eventualmente en algunos casos duplicarlas, pero puede ser una superposición tal vez de un mes entre un cultivo de primera y de segunda, lo que sea. Pero si esto me da fuertemente negativo, tengo algún problema. Y si me sobran muchas hectáreas, yo sabré si son los terrenos no productivos del campo o si es que me estoy olvidando de hacer alguna asignación. Bien, con esto controlamos entonces nuestra asignación de los lotes. Vamos a ver los temas de los informes de agricultura y los resultados que obtenemos de esta planificación. O sea, hasta acá teníamos nuestras recetas, pensemos que nuestras recetas las vamos a cambiar muy poco cada año. Sí sería lógico agregar algo, pero en general vamos a usar las mismas. Nuestro trabajo más pesado de todos los años es decir, qué lotes vamos a sembrar en cuántas hectáreas de cada cultivo. Así que eso lo vamos a ver. Esto también nos puede ayudar, porque este costo por receta y margen por receta nos va a decir, con la lista de precios que estamos usando para este año, cómo se me está modificando el margen. Y si en definitiva... ¿Qué pasó? Se me fue. Ahí está. Bueno, algo apreté que no debía. Acá estoy diciendo que quiero ver esta receta que me traiga el cálculo. Entonces acá me va a decir cuánto cuesta sembrar una hectárea con esta receta. Vale la pena aclarar una cosita que ustedes no han visto en los informes, que es esta etapa. Esta etapa se puede definir, sirve básicamente después para controlar contrarreal. Acá no las tenemos definido, pero básicamente son, no sé, por ejemplo en este caso sería un barbecho 1 cuando aplico esta primera pulverizada
herbicida y de bueno, algún insecticida también. Tengo un barbecho 2, después tengo una siembra, después tengo otra aplicación de herbicida, después tendré un insecticida, un fungicida y la cosecha. Entonces, bueno, esos nombres pueden ser los de mis etapas, o sea, barbecho 1, barbecho 2, siembra, herbicida, insecticida, fungicida y cosecha. Con esos nombres yo los puedo identificar y después digo, bueno, a ver, en mi barbecho 1 yo pensaba gastar 93,75 por hectárea y gasté, no sé, 91. ¿Qué pasó? Tengo precio más bajo, le puse menos, hubo parte que no pude sembrar. Bueno, ahí hago mis análisis de cómo estoy avanzando. La ventaja de esto es que no dependo de la fecha, pero por ahí por una cuestión climática me demoro con un barbecho en un lote y en otro sí lo apliqué, y estoy en un barbecho 2 de un lote y en otro todavía no puse el 1, entonces me permite ir por etapa y no mezclar todo por fecha. Eso de todas maneras requiere, digamos, también alguna práctica para usarlo, digamos, bastante disciplina en la información de datos y también alguna parametrización en el módulo de labores. Así que esto me muestra el costo por receta. Después tengo un informe también de margen por receta, donde lo que me trae, acá me va a comparar todas las recetas de soja, lo cual es interesante porque yo digo, bueno, entonces me conviene usar tal o cual receta. Este costo directo que vemos acá es el mismo que acabamos de ver, los 1.499,35, casi 1.500. Este análisis me está diciendo, bueno, mi receta de soja tiene un rinde esperado de 3.500 kilos por hectárea. Yo estoy vendiendo o esperando vender esta soja a 1.500 pesos por tonelada. Con lo cual mi ingreso, multiplicando uno por otro, me da 5.250 pesos por hectárea. Si mi costo directo es de 1.499,35, mi margen bruto va a ser de 3.750,65, obviamente la diferencia. Esto me da dos resultados, dos indicadores interesantes. Uno es el rinde de indiferencia, que me va a decir, bueno, ¿cuál es el costo igual a mis ingresos? O sea, ¿con qué rinde, digamos, mis ingresos, mejor dicho, igualan a los costos? O sea, en este caso, si yo tuviera un rinde de 999,57 kilos por hectárea, estaría teniendo un ingreso igual a mi costo. O sea, en ese caso, mejor no hago nada y me quedo en mi casa mirando la televisión. En el caso de, digamos, de este caso, digamos, estamos muy lejos de ese rinde, o sea, estamos en 3.500 contra 1.000, o sea, estamos bastante holgados, que es lo que me está diciendo este otro indicador. O sea, que estoy 3,5 veces por encima con mi ingreso por encima de mi costo directo. Entonces, esto me dice cuánto puedo equivocarme o qué nivel de riesgo puedo estar asumiendo con este cultivo. Bien, esto es, digamos, imaginemos que tengo varias recetas de soja, esto va a estar diciendo cómo estoy en cada receta y eventualmente cuál me conviene sembrar con los precios y costos relativos de esta campaña. Por las dudas, acá abajo están todas las fórmulas que se aplican que pueden ayudar a recordar cómo se calcularon los indicadores. Bien, antes habíamos dicho también que podíamos trabajar con aparceros. Entonces, si ese es el caso, yo voy a ver qué pasa acá en mi cultivo de soja con el señor Finelli. El señor Finelli, digamos, se está llevando el 40% del total y estoy mirando que no me aporta absolutamente nada. Entonces, evidentemente, acá hay algo raro que voy a tener que ajustar. Esto acá vamos a siempre asignar una lista de presupuestos y lo vamos a ver. Esto podría verlo en formato de gráfico, pero no, en este caso no tiene mucho sentido. Bien, si tuviéramos más aparceros, podríamos tener más de una parcero y estamos viendo qué aporte y qué se lleva cada uno. Bien, después de controlar el aparcero, lo que vamos a hacer es analizar nuestros requerimientos de compra. El sistema nos muestra, resumiendo,
todas las recetas aplicadas en todos los lotes, cuál es nuestra necesidad de insumos. O sea, si yo quiero ver un detalle, acá me va a decir que yo estoy aplicando cipermetrina, en qué fecha y en qué lotes. Entonces, me lo resume todo para saber cuánto yo voy a necesitar de cada insumo y en qué momento. Esto puedo verlo por insumos, puedo verlo por labores o puedo ver ambos. Y eventualmente puedo ver un gráfico, que el gráfico es particularmente interesante para las labores. En este caso pues, tenemos pocos datos asignados, me va a mostrar todo igual. Pero acá lo que puede ocurrir es que yo esté en alguna, fíjense que acá tengo las labores, en alguna labor sobrepasado de la capacidad posible si yo lo estuviera haciendo con recursos propios. Entonces, ahí digo, no, yo tengo que aplicar más de 200 hectáreas y mi capacidad es para 100 hectáreas. Bueno, entonces ahí voy a tener que salir a contratar alguno, cambiar alguna receta, algo por el estilo. Se me permite tomar acciones, pero evidentemente estoy en un escenario no factible. Así que algo tendré que hacer, puedo cambiarlo de fecha, bueno, también es riesgoso porque por ahí no se me dan la fecha que yo pretendo, tengo un problema climático y ahí perjudica un rendimiento. Bueno, con esos requerimientos de insumos tengo además un plan de compras, o sea, yo acá esto ya tiene un tema, un caso ajustado en el plan de compras que me dice, bueno, de mi cipermetría yo estoy aplicando 3 meses de 33 litros. Esto me da un total de 99 litros. Entonces, en definitiva, yo digo, bueno, en realidad de esto yo quiero estar tranquilo, pero lo voy a aplicar en el momento que a mí se me ocurra, tengo flexibilidad con la labor, no es tan caro, agarro y compro 100 litros en el primer mes y listo, me copio, me estoqueo con esa cantidad. Al precio de la lista que yo le indique me va a estar diciendo cuánto me cuesta esto. En otros casos puedo directamente decidir que lo compro en el momento correspondiente. Esto también me va a permitir ajustar la compra en función de lo que me haya quedado del año anterior. O sea, si me sobró cipermetrina del año anterior, no voy a comprar este año. Bueno, entonces ahí analizaré cuál es mi stock y en definitiva tomo la decisión de cuánto voy a comprar. Y esto acá obviamente abajo de todo me resume el costo, la curva de inversión para cada mes. Esto me permite ocultar las columnas en cero, que es cosa que hemos hecho en este momento, pero si no me saca muchas que no vale la pena y no me permite ver bien los datos. Así que esto yo acá una vez que genero todo esto, grabo este plan de compras. Este plan de compras después en mi escenario definitivo, o sea, cuando yo elija la versión definitiva que voy a aplicar, se pasa al módulo de insumos para planificar su compra. Eso lo vamos a ver ahora en unos minutitos. Vamos a ver en definitiva ya ahora los informes finales. Tenemos un informe que es el margen productivo. Este informe está hecho a imagen y semejanza, a imagen y semejanza pero algo no le gusta cuando toco acá que me manda de vuelta a otra pantalla. Bueno, acá este informe tiene kilos brutos de origen, merma, kilos netos de origen. La merma en general la planificamos como 0. Hectáreas sembradas y cosechadas, que en este caso van a ser iguales. En este caso se repiten muchos datos porque este informe, como les decía, es igual que el que tenemos en real. Entonces lo que queremos es decir, bueno, por ahí exportamos estos dos a un Excel y los vemos, digamos, a la par en el momento en que queremos analizar los datos. O sea, si yo me voy acá al módulo de control, al margen productivo, y le digo acá que quiero el cacique, la actividad soja de primera, me va a traer exactamente el mismo formato como para que yo pueda comparar los resultados, digamos, con mi planeamiento. Bueno, el otro informe que tenemos es el plan consolidado. Acá, digamos, tiene un solo cultivo por una cuestión de que se viera en una sola pantalla, pues si no, digamos, es bastante extenso.
pero me va a poner en columnas, digamos, los distintos cultivos. Y en filas, bueno, la superficie sembrada, las labores y los insumos. Acá está todo el detalle y me va a dar el margen, ¿cómo es? El margen de cada cultivo y el total. Este informe tiene la posibilidad de ser emitido también en forma resumida, entonces ahí directamente no me muestra los insumos en particular, sino que me resume las labores por tipo de labor y los insumos por tipo de insumo. Esto hace la definición que yo le haya dado a cada uno en su, ¿cómo es? En su definición. En el árbol de insumos y a las labores el tipo de labor que yo estoy aplicando. Bien, acá lo vemos resumido, esto lo podríamos ver en dólares, etcétera, o sea, tiene todas las posibilidades. Este informe está bastante bueno, pues resume en un vistazo, en una sola hoja, toda la actividad que estamos realizando. Y vemos, bueno, puede ser toda nuestra asignación de lotes y demás, vemos cómo da esto. Tengamos en cuenta que siempre podemos cambiar la lista de precios. Una cuestión es lo que nosotros hacemos técnicamente, diciendo, bueno, voy a sembrar tantas hectáreas de soja, de maíz, de trigo, de girasol, y otra es la lista de precios. Y yo acá puedo tener una lista de precios optimista, una lista de precios pesimista, variar la lista de precios para el mismo planteo técnico. Y esto obviamente me va a variar, me va a tirar márgenes diferentes. Bien, y por último, mi presupuesto económico, y me va a decir, bueno, cuál es mi ingreso por la venta de soja, en función por todas las hectáreas que coseché, el rendimiento esperado por el precio que le dé en la lista, y cuáles son todas las, perdón, cuáles son los costos de los insumos en el momento en que incurro en esos costos. Si quiero ver los detalles, acá tengo, digamos, puedo ver siempre de dónde salen estos números. Acá hay otro tema, hay dos o tres temas interesantes. El tema de los costos directos. Otros costos directos pueden referirse a seguros, a la compra de una silobolsa, de cosas que no entran en la receta, pero yo los quiero tener en cuenta en mi margen. Entonces, esos costos directos los ingreso en la grilla del presupuesto contable y los asocio a través de una pantallita que le digo a la actividad soja de primero, le voy a asociar también estos gastos de venta de soja. Bien, eso me lo trae la grilla contable. Y ya ahora estoy hablando bastante de la grilla contable, así que les voy a contar, digamos, cómo se pasa la grilla contable y cómo la vemos. Vamos a ver primero el tema del escenario definitivo. Acá, fíjense que tenemos una versión definitiva. Bueno, todavía no hay ninguna, en este caso vamos a pasar la utilización de campo, o sea, todo lo que nosotros definimos acá no necesitamos definirlo de vuelta en el módulo de labores, simplemente decimos pásamelo, yo acá le pedí que me lo controle, en caso de que haya algún conflicto me va a decir cómo queda esto, acá tenemos, bueno, algunos criterios para los cuales esto, digamos, yo puse esto en planeamiento, tenía una cosa, digamos, y la cambié por otra. Bueno. En este caso, por ejemplo, no tengo conflicto, pero bueno, yo acá en el lote 15 le asigné 100 hectáreas de soja y tenía 20 hectáreas de maíz asignadas. Bueno, me las deja igual, pero me mando además las 100 de soja. Bueno, esto es que puedo procesar, me lo va a pasar al escenario real. También puedo pasar los requerimientos de compra. Estos son los insumos a comprar. Esto, digamos, acá ya no está pasado todavía el requerimiento, pero estos son los que me va a generar para esta fecha el requerimiento de compra de estos insumos. Obviamente el requerimiento no tiene proveedor, después este requerimiento se va a convertir en una orden de compra, ya indico el proveedor, después recibiré un remito, una factura, etc. Y el pasaje al presupuesto económico simplemente le digo que lo pase, no lo voy a hacer ahora, pero ya está hecho, y voy a ir al módulo de contabilidad, donde les voy a mostrar justamente cómo, vamos a ir al módulo de contabilidad, y esto tiene acá un menú de presupuesto, con ciertos presupuestos,
Y este presupuesto 2013 me está mostrando acá en soja estos números que son los que vienen de mi presupuesto económico, del módulo de planeamiento. Fíjense en particular estos, estos gastos de 4.000 y 4.000 pesos, que son fletes de soja y ventas de soja, que fueron como costos directos al otro. Acá está todo resumido en 4 cuentas reagrupadas, que son semillas de soja, varios laboreos y agroquímicos. O sea, esto está bien, o sea, normalmente reagrupamos nuestras cuentas contables de detalle en cuentas, digamos, agrupadas para planificar más fácilmente. Bueno, este sería el resultado. Así como en el otro informe me muestra la imputación contable normal, es decir, lo que fue para la cuenta de cementera, acá directamente estamos diciendo, bueno, todos mis agroquímicos, o sea, herbicida, fungicida, insecticida, fueron todos a parar a mi cuenta de agroquímico de soja. Bien, esto sale de la otra grilla. Vamos a salir de acá. Vamos a volver a planeamiento y vamos a volver al presupuesto económico. Así vemos que, o sea, todo esto que estaba agrupado acá, esto lo vamos poniendo simplemente en labores, semillas, agroquímicos y otros. Ahora me estoy olvidando algunos, pero no importa. Básicamente esto es lo que me está mostrando. Bueno, con esto estaríamos terminando el módulo de planeamiento agrícola. Quisiera ver si hay alguna pregunta ahora, y si les parece vamos al módulo de ganadería. Aprovecho para tomar un vaso de agua. Bueno, no veo preguntas, así que vamos a pasar al módulo de ganadería. El módulo de ganadería arranca en la configuración con la definición de nuestros parámetros ganaderos, donde nosotros vamos a estar diciendo para cada categoría, cada campo y cada actividad, cuál es el peso inicial de la categoría, cuál es el aumento de peso mensual y cuál es el porcentaje del peso que ese animal come en materia seca de mis recursos forrajeros. O sea, acá estoy diciendo que mi novillo de 1 a 2 años come un 2,5% de su peso en forma diaria, perdón, cuánto come diariamente en porcentaje de su peso y qué aumento de peso yo voy a tener en el mes. Ahora, también tengo mis recursos forrajeros, o sea, acá tengo definido campo natural y pradera en producción, que me dicen qué oferta de materia seca tengo, o sea, esto es lo que van a comer mis animalitos en la materia seca. Estamos sacando el agua de los recursos. Bien, con esto nos vamos a la ganadería y nosotros acá indicamos cuáles son algunos movimientos: mi alta de inventario, remito de entrada, venta de hacienda, movimientos ganaderos de cambio de categoría, etc. Esto me va a dar 2 informes. Uno es la evolución del rodeo, que me va a decir cuál es mi existencia mes a mes. Y si yo me paro en uno de estos y le pido el detalle, me va a decir, bueno, acá tenía una existencia del periodo anterior de 7 y entraron 10 cabezas más. Esto me está dando en cabezas. Si yo elijo un campo, en este caso, me va a permitir algo más. Me va a permitir dar el alta del movimiento acá. O sea, yo acá le voy a poder decir, bueno, qué tipo de comprobante hago, en este caso un consumo. Por ejemplo, bueno, cuántas cabezas, si le pongo una, me va a calcular los kilos para ese mes que yo estoy ingresando. Hace toda la cuenta del peso al inicio, digamos, los meses transcurridos, del peso que ganan, es decir, cuánto va a pesar ese animalito en ese mes. Me permite indicar, si yo acá puse un movimiento, yo acá puse 2 movimientos ganaderos que me bajaron existencia y no tenía existencia. Bueno, esto puede ocurrir, así que yo acá veo que tenía movimientos negativos, entonces ahí los arreglo.
Bien, esto también me permite generar una planilla de existencia con el formato normal. Esto lo puedo hacer para un rodeo para todos los campos para un rango de fechas dado. Entonces me va a dar el stock inicial, las entradas, el total de entradas, las salidas por venta, por movimiento ganadero y el total de hacienda para cada actividad. Y después tengo mi producción de carne. Esto, acá podemos elegir un campo, una fecha, la cantidad de niveles, en este caso le dejamos 2 niveles, le damos refrescar y me va a dar cría invernada y el total de ganadería. O sea, si yo le pusiera, esto depende de cuántos niveles yo tenga definido en la apertura. O sea, pues a veces puedo tener cría o puedo tener inverne de a corral o a campo. Bueno, puedo tener toda una apertura de mis actividades, entonces esto me va a dar la posibilidad de elegirlas. Puedo elegir algunas actividades también, no todas, ¿eh? Supongamos que yo digo, bien, quiero ver nada más que cría invernada, entonces me elimina todas las otras. Y si quiero ver el total de ganadería, bueno, tengo que ponerle todas las actividades. Perdón, no entré en el detalle de la producción de carne, pero esto lo calcula de la misma manera que en el real. Toma mi existencia inicial, final, la diferencia de inventario, le suma las ventas, le resta las compras y bueno, esto me da un total de producción de carne en kilos básicamente, que después se puede valorizar. A la vez esta producción de carne también está asociada con un balance forrajero, o sea, yo voy a tener una oferta forrajera que está basada en el recurso forrajero de mis lotes por la cantidad de hectáreas. O sea, tengo recurso forrajero campo natural en 3 lotes y pradera producción en otros lotes. Bueno, cada uno de ellos me va a dar una determinada oferta forrajera. Mi demanda forrajera va a estar dada por lo que consumen mis animales, el rodeo que yo tengo sobre el total del campo. Acá me dice justamente, para ver el detalle, en este mes cuáles fueron mis tallas iniciales, finales, el peso, el consumo, etcétera, todo el detalle para ver cuánto consume esa categoría. Y por último, el balance forrajero me va a decir, bueno, de mi oferta, cuánto estoy consumiendo. Es lógico que por ahí en los meses de invierno mi balance forrajero esté más crítico, pero acá tengo bastante sobrante, con lo cual puedo hacer rollos, puedo hacer un montón de cosas y bueno, manejarme para cubrir el déficit. Si tengo un déficit de todas maneras, lo suplementaré con otra cosa. Así que esas son las decisiones de planeamiento que nos permite tomar. Bueno, esto por último también tiene un presupuesto económico que se puede volcar a la contabilidad, así que con esto, digamos, no voy a entrar en detalle, porque estoy medio ajustado de tiempo, ya estamos terminando el horario comprometido y quiero dejar un pequeño margen para las preguntas, así que si queda alguna... perdón, lo que no mencioné que sí vale la pena es que yo tengo la posibilidad de definir un plan sanitario que en este caso vamos a ponerle las vacas de cría, que tiene una aplicación sanitaria, vacunas en determinado mes y año, y esto yo después lo puedo asociar a determinadas categorías, o sea, lo que hago yo acá es asignar un plan sanitario, luego vamos a ver el de las vacas de cría, la partida cría justamente, o actividad, en el campo cacique. Esto acá yo elegí algunas categorías que aplican para este plan sanitario. Podría mandar la vaca de 3 a 4 años, la vaca seca, bueno, eso elijo las categorías que quiero ir pasando. Esto lo que me va a dar después es una agenda de plan sanitario que me va a decir, bueno, en determinados periodos tengo que aplicarle a cada categoría estas aplicaciones, estas labores. Lo pasé muy rápido, pero cuando hago mi plan sanitario, acá yo le estoy diciendo para la vacuna de aftosa, por ejemplo, estoy aplicando un insumo de aftosa. Bueno, acá tengo para cada labor, algunas labores pueden no tener nada, otras pueden tener insumo. Así que eso me da también los insumos a aplicar, todavía no están valorizados,
En general, muchas veces esos insumos directamente se compran y se mandan a gasto, así que no vale la pena aplicarlos por parte de trabajo. Pero bueno, sí tengo el recordatorio como agenda de todas las labores que tengo que realizar. Bueno, ahora sí, eso ha sido todo. Espero alguna pregunta. A ver, vamos a poner acá. Bueno, si no hay consultas, cerramos acá y cualquier duda que pueda tener, estamos a disposición, nos lo mandan por mail, así que los atenderemos oportunamente. El mail para consulta pueden mandármelo a mí o mejor a serviciosalcliente@fisis.com.ar.